Estos lugares no estaban destinados a ser encontrados, pero resurgieron de todos modos. Quédense mientras descubrimos los campos de batalla intactos de la Segunda Guerra Mundial que sorprendieron incluso a los historiadores. Número 19. Soldado descubre una zona de guerra olvidada. El campo de batalla perdido sobre Eora Creek fue finalmente localizado después de haber sido tragado por la jungla. Aunque muchos lo creían perdido para siempre, la determinación y el instinto de un soldado abrieron un capítulo olvidado de la Segunda Guerra Mundial, revelando un brutal campo de batalla intacto durante décadas. Mientras se adentraba en las selvas de Papúa Nueva Guinea, el exsoldado australiano Brian Freeman se topó con algo asombroso. En las selvas de Nueva Guinea, superados en número y armamento, los soldados australianos libraron una serie de batallas campales a lo largo de la ruta Kokoda, un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial, completamente intacto y oculto durante casi 70 años. Cascos, proyectiles de mortero y balas estaban esparcidos como si la lucha hubiera terminado ayer. La jungla lo había encerrado a la perfección, como una cápsula del tiempo de la naturaleza. Los historiadores llevaban décadas buscando esta sección perdida de la campaña de Kokoda Track. Freeman lo encontró usando solo su instinto y determinación. Este hallazgo histórico reveló una de las batallas más intensas entre fuerzas australianas y japonesas durante la Segunda Guerra Mundial, desarrollada en terreno extremadamente difícil. El descubrimiento ofrece una perspectiva única de la campaña de Kokoda que muchos creían perdida para siempre, recordándonos que la historia a veces solo necesita a alguien valiente que la descubra. Número 18. El avión de combate perdido de Dylan. Enterrado bajo décadas de silencio, un avión nazi olvidado acaba de resurgir como un fantasma con asuntos pendientes. Cerca de Dylan, en los Países Bajos, lo que comenzó como una excavación rutinaria se convirtió en una cápsula del tiempo completa de la Segunda Guerra Mundial. Los trabajadores simplemente estaban haciendo su día cuando chocaron con algo sólido. ¿Qué descubrieron? Restos de un Messerschmitt 262, el primer avión de combate operativo del mundo. Bueno, el Messerschmitt 262, en mi opinión, fue el caza más formidable de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese avión, el que hizo sudar la gota gorda a los pilotos aliados. El Messerschmitt 262 era un monstruo en el cielo, tan rápido que podía superar a casi cualquier cosa. Pero en la recta final de la guerra, uno se estrelló y desapareció por completo en el campo, tragado por la tierra como si nunca hubiera estado allí. Y aquí viene lo más loco. Encontraron piezas importantes aún intactas, componentes del motor, tren de aterrizaje, incluso piezas de la cabina intactas durante casi 80 años. Eso no es solo raro, es otro nivel. Ahora los historiadores se sumergen, reconstruyendo la historia y entusiasmándose con la tecnología que casi cambió por completo la guerra aérea. Bastante salvaje, ¿verdad? Te hace preguntarte qué más se esconde justo debajo de nuestros pies, esperando ser encontrado. Número 17. Naufragio de la Segunda Guerra Mundial. En 1941, 2 buques de guerra británicos llegaron a Singapur, la primera línea de un ataque japonés a gran escala. Uno pensaría que después de 80 años, ya se habrían encontrado y preservado todas las reliquias importantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ni de cerca. Frente a las costas de Malasia, las autoridades interceptaron recientemente una barcaza china cargada con artefactos robados, extraídos directamente del fondo del océano. Entre el botín se encontraban más de 100 proyectiles de artillería oxidados que se cree que provienen de buques de guerra británicos hundidos en 1941. Pero estos no eran solo naufragios olvidados, sino tumbas de guerra. Tumbas submarinas sagradas para cientos de marineros que murieron en batalla, y ahora están siendo saqueadas en busca de chatarra. El descubrimiento ha conmocionado a las comunidades históricas y arqueológicas. Durante décadas, los expertos han trabajado para proteger estos sitios, solo para descubrir que se están desmantelando naufragios enteros silenciosamente ante las narices de todos. Y aquí viene la parte aterradora. Con la avanzada tecnología actual de aguas profundas, los saqueadores pueden saquear los naufragios más rápido y a mayor profundidad que nunca, sin dejar apenas rastro. Lo que antes llevaba semanas ahora se hace en horas. Se trata de un robo a gran escala de nuestra historia compartida, y apenas ahora nos damos cuenta de su magnitud. En respuesta, Malasia ha iniciado una investigación exhaustiva. Sin embargo, los expertos advierten que,
Si esto continúa sin control, corremos el riesgo de perder para siempre reliquias irreemplazables de la Segunda Guerra Mundial y las historias no contadas que contienen. Un campo de batalla oculto acaba de salir a la luz, pero ¿cuántos más están desapareciendo antes de que siquiera sepamos de su existencia? Número 16. Bomba de la Segunda Guerra Mundial. En un momento estás buscando monedas en la arena, y al siguiente encuentras una bomba de la Segunda Guerra Mundial escondida bajo tus chanclas. Greg Farstey, un aficionado a los detectores de metales, estaba examinando la arena con indiferencia cuando se topó con algo que lo detuvo en seco. Una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, enterrada justo debajo de la superficie. No era un desecho cualquiera. Llevaba décadas escondida allí, bajo las narices de todos. En cuanto se detectó la bomba, la policía entró de inmediato y acordonó la zona. Nadie quería correr riesgos. Se llamó a los artificieros y se cerró toda la playa mientras los expertos gestionaban la situación con cuidado. Imagínate llegar a pasar un día tranquilo junto al agua y ser víctima de una evacuación a gran escala. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, esta parte de Inglaterra sufrió graves daños. Los restos de explosivos no son precisamente raros, pero encontrar uno tirado a la intemperie es un momento totalmente explosivo, sin doble sentido. Afortunadamente, las autoridades pudieron retirar y detonar la bomba de forma segura, sin que nadie resultara herido. Aún así, es increíble pensar en cuánto peligro oculto podría acechar justo debajo de nuestros pies, en lugares que todos asumimos como perfectamente seguros, lo que te hace ver un día de playa con una perspectiva completamente nueva. Número 15. Trabajadores petroleros de Texas. Lo que empezó como una simple inspección de terrenos se convirtió rápidamente en algo inesperado. Los topógrafos estaban explorando terrenos en busca de petróleo cuando se toparon con algo sacado del pasado. Bombas de entrenamiento de la Segunda Guerra Mundial sin explotar, enterradas a gran profundidad bajo sus pies. La tripulación estaba realizando su inspección habitual cuando encontraron unos extraños objetos metálicos en el suelo. Una rápida llamada a las autoridades después y los expertos en bombas confirmaron la cruda realidad. Se trataba de bombas de práctica sobrantes de cuando la zona sirvió como campo de entrenamiento militar en la década de 1940. Nada grave, solo explosivos de décadas de antigüedad que se congelaban bajo sus botas. Durante la Segunda Guerra Mundial, todavía quedan miles de municiones sin detonar en esta ciudad. Una vez que se dieron cuenta de lo que tenían entre manos, el sitio fue cerrado de inmediato. Los escuadrones antibombas actuaron con rapidez, asegurando la zona antes de que alguien resultara herido. Sinceramente, ese tuvo que ser un día de trabajo de infarto. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, grandes extensiones del oeste de Texas se utilizaron para el entrenamiento de pilotos, lanzando bombas de práctica en pleno desierto. Con el tiempo, la tierra simplemente se las tragó, manteniendo esas peligrosas reliquias ocultas durante décadas. Esta vez, por suerte, nadie resultó herido y las bombas fueron retiradas de forma segura. Pero uno se pregunta cuántos fragmentos olvidados de la historia siguen enterrados ahí fuera, esperando resurgir y revolucionar el mundo. Número 14. Cementerio submarino de Saipán. Bajo las tranquilas y brillantes aguas de Saipán, un inquietante secreto ha permanecido oculto a plena vista durante décadas. Recientemente, buzos descubrieron un campo de batalla completo que reposa silenciosamente en el fondo del océano. Un inquietante cementerio submarino lleno de tanques, aviones, lanchas de desembarco y barcos hundidos, todo legado de una de las batallas más mortíferas de la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los restos parecen congelados en el tiempo, apenas tocados desde el brutal choque de 1944. Al principio, el sitio se siente casi tranquilo, pero cuanto más te sumerges, más sientes algo más. El pesado silencio, los restos susurrando historias de caos, coraje y sacrificio. Cada caparazón oxidado, cada ala destrozada cuenta una historia. Un poderoso recordatorio de que esta fue una vez una zona de guerra donde miles lucharon y miles más cayeron. Los historiadores siempre sospecharon que las aguas de Saipán albergaban vestigios del pasado, pero nadie esperaba un campo de batalla tan vasto y notablemente conservado. Es como si el océano mismo asumiera el papel de guardián, encerrando estos recuerdos bajo las olas. Ahora protegido como parte de la ruta del patrimonio marítimo, este sitio exige más que curiosidad. Exige respeto, porque no se trata solo de las máquinas que quedaron atrás. Se trata de las vidas que llevaron,
las historias que representan. Y aquí está la escalofriante verdad. Los expertos creen que podría haber aún más restos yaciendo aún más profundamente, ocultos por el tiempo, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para traer sus historias a la superficie. Número 13. Naufragio del ratón bailarín. Desapareció sin dejar rastro en 1942. Ahora, el USS Edsall finalmente ha sido encontrado. Hablaremos sobre el naufragio del USS Edsall y lo genial que es que finalmente hayamos encontrado ese barco. Durante casi 80 años, el USS Edsall se perdió en las profundidades, un barco engullido por la guerra y el tiempo, sin tener ni idea de dónde se hundió. Ahora, los exploradores que recorren el vasto océano Índico finalmente han encontrado su lugar de descanso. Dispersos por el lecho marino, los restos cuentan una poderosa historia de una feroz última resistencia. El Edsall, apodado el ratón bailarín por sus rápidas e impredecibles maniobras, luchó valientemente hasta el final contra la abrumadora potencia de fuego japonesa. En marzo de 1942, tras una brutal persecución y ataques implacables, el Edsall desapareció de la vista. Hasta ahora, los historiadores solo tenían fragmentos de su historia, pero piezas del barco, torretas de cañones retorcidas, secciones del casco rasgadas, muestran cuán intensa fue esa batalla final. Ver los restos del naufragio lo cambia todo. No es solo metal oxidado, es un momento congelado en el tiempo, grabado con coraje, sacrificio y angustia. Los investigadores quedaron atónitos al ver cuánto de la historia del barco aún se podía leer entre los restos dispersos. Es un poderoso recordatorio de que, incluso en la pérdida, hay un legado que se resiste al olvido. No todos los campos de batalla están en tierra. Algunos permanecen ocultos bajo las olas, llevando las voces de quienes nunca regresaron a casa. Y ahora, tras décadas de silencio, el Edsall por fin vuelve a hablar. Número 12. Reliquias de la Segunda Guerra Mundial descubiertas. ¿Qué pensarías si descubrieras que miles de explosivos han permanecido ocultos bajo tus pies durante casi 80 años? Eso es exactamente lo que ocurrió en la península de Westerplatte, donde un equipo de zapadores descubrió más de 4.700 explosivos y artefactos de la Segunda Guerra Mundial, ocultos desde el comienzo de la guerra. Esta península, famosa por ser el lugar donde Polonia resistió por primera vez la invasión alemana en 1939, aún conserva las cicatrices de la batalla. Pero nadie esperaba encontrar tantas reliquias mortales enterradas en las profundidades del suelo. Minas, granadas, proyectiles de artillería e incluso equipo personal perdido en el caos del combate estaban enterrados y esperando ser descubiertos. Paso a paso, los equipos sortearon el peligro con cuidado, despejando terreno que podría haber explotado sin previo aviso en cualquier momento. Incluso después de todas estas décadas, estas armas no habían perdido su poder letal. Los historiadores siempre han sabido que Westerplatte era tierra sagrada, pero la magnitud de lo que yacía oculto bajo la superficie dejó a todos atónitos. Cada artefacto extraído de la tierra cuenta una historia brutal de sacrificio, supervivencia y lucha contra todo pronóstico. El campo de batalla puede haber quedado en silencio hace mucho tiempo, pero sus secretos esperaban el momento oportuno para resurgir. Número 11. Los soldados espectrales de Kakhovka. Cuando las aguas de la presa de Kakhovka retrocedieron, no solo revelaron tierra, descubrieron los fantasmas de una guerra ya pasada. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Ucrania a medida que las aguas de la presa de Kakhovka se retiraban lentamente, revelando una escena inquietante que parecía sacada directamente de las páginas de una historia de guerra perdida hace mucho tiempo. Allí, tendidos en el barro, yacían los restos óseos de soldados nazis y soviéticos, aún con sus cascos y uniformes, perfectamente conservados desde los brutales días de la Segunda Guerra Mundial. Durante casi 80 años, estos soldados caídos estuvieron sepultados bajo las aguas, sus últimos momentos sellados por el tiempo. Pero ahora, la naturaleza misma ha desvelado las capas, exponiendo un campo de batalla oculto durante mucho tiempo. Los lugareños se toparon con la escena inquietante. Huesos uno al lado del otro, equipo oxidado esparcido como ecos de un choque caótico, sin nombres, sin lápidas, solo la cruda y silenciosa evidencia de vidas perdidas en una lucha desesperada.
Los historiadores siempre supieron que la región del río Dnieper había sido escenario de feroces combates durante la Segunda Guerra Mundial, pero presenciar a los soldados aún equipados para una batalla que terminó hace casi un siglo dejó conmocionados incluso a los expertos más experimentados. Una cosa es leer sobre historia, otra muy distinta es verla intacta e insepulta. Número 10. MP-40 encontrado. Imagina descubrir un arma que antaño dominó el frente. ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento? Esa es la realidad a la que se enfrentan los buscadores de reliquias y arqueólogos de toda Europa, mientras continúan desenterrando fragmentos del pasado, a veces literalmente desenterrando la historia de la nada. Entre sus hallazgos más impactantes, el infame subfusil MP-40. Ahora voy a dejarlo pasar por alto por completo. Enterradas bajo décadas de tierra y silencio, estas reliquias son más que simples armas antiguas. Son ecos de batallas desaparecidas hace mucho tiempo de la memoria viva. La MP-40 no era un arma de fuego cualquiera. Era elegante, rápida y de una eficacia devastadora, el arma predilecta de Alemania para las tropas de primera línea. Ligera y letal, fue un elemento básico en algunos de los tiroteos más brutales de la guerra. Por eso, cuando se encuentra una de estas hoy, cubierta de barro pero prácticamente intacta, es como descubrir un fantasma que ha estado acechando. Cada vez que una de estas reliquias resurge, provoca una oleada de asombro e incomodidad. El acero frío, las empuñaduras desgastadas, no son simples artefactos. Son vínculos físicos con soldados que vivieron, lucharon y a menudo murieron con ellas en la mano. Para los historiadores, cada hallazgo es una página de un capítulo olvidado. Estas armas no se exhiben en vitrinas contando historias refinadas. Yacen bajo tierra, marcados por la guerra, preservando silenciosamente la memoria de quienes nunca regresaron. No todos los campos de batalla dejan tras de sí imponentes monumentos. A veces, es un arma oxidada en la tierra la que más habla. Número 9. Una bomba enterrada paraliza París. La hora punta se convirtió en un auténtico recuerdo de la guerra cuando los obreros descubrieron una bomba de la Segunda Guerra Mundial enterrada bajo la calle. Los trabajadores matutinos a las afueras de París se sumieron en el caos cuando los equipos de construcción se toparon con una auténtica bomba de relojería, un monstruo sin explotar de la Segunda Guerra Mundial enterrado bajo sus pies. Esto ocurrió después de que una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial fuera descubierta durante la noche cerca de unas vías en las afueras del centro de París. En cuestión de minutos, la policía bloqueó la zona. Los trenes entre Londres, Francia y Bélgica se detuvieron bruscamente, dejando a miles de pasajeros varados y confundidos. La repentina avalancha de equipos de emergencia no solo resultó surrealista, sino que fue un estremecedor recordatorio de que, incluso después de casi 80 años, los ecos de la guerra aún no se han desvanecido por completo. Esta tampoco era una reliquia inofensiva. Los expertos creen que la enorme bomba fue lanzada durante los bombardeos aliados y que aún estaba completamente cargada, con su potencia explosiva capaz de causar estragos incluso ahora. Durante décadas, permaneció silenciosa en el suelo, invisible y mortal, esperando a ser descubierta. Las unidades de desactivación de bombas trabajaron con extrema precaución, cargando cada segundo con el peso de un desastre potencial. Un movimiento en falso, y el lugar podría haberse convertido de nuevo en una zona de guerra. Afortunadamente, el equipo logró asegurarla y retirarla de forma segura, evitando la tragedia, pero no sin dejar un profundo frío en el aire. Es uno de esos momentos en los que la historia no solo susurra, sino que ruge de nuevo en el presente. No todos los vestigios de la guerra están encerrados tras un cristal, ni se cuentan en los libros de texto. Algunos están enterrados en los lugares más cotidianos, listos para recordarnos que el pasado no siempre ha terminado con nosotros. Número 8. Una bomba de relojería en Dresde. El caos se apoderó de Dresde en un instante cuando un equipo de demolición hizo un descubrimiento escalofriante bajo un puente, una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial que permaneció inactiva durante casi 80 años. Lo que comenzó como un derribo rutinario se convirtió en una emergencia total. En cuanto los expertos confirmaron lo que se les presentaba, la ciudad entró en alerta máxima. Nos enteramos de que varios cientos de metros de una sección se derrumbaron en el río. Nos dicen que otras partes del puente de hormigón también corren riesgo de derrumbarse. Más de 10.000 residentes fueron evacuados rápidamente del casco histórico de Dresde. Las calles se vaciaron,
Los negocios cerraron, las sirenas resonaron en el aire, no por un simulacro, sino por una amenaza muy real y muy peligrosa que se escondía bajo la superficie. La bomba, probablemente lanzada durante los devastadores bombardeos aliados de 1945, permaneció silenciosa bajo la ciudad, olvidada por el tiempo, pero aún mortal. En una ciudad reconstruida de las cenizas, fue un escalofriante recordatorio de que algunas sombras de la guerra nunca desaparecen del todo. Escuadrones especializados en bombas actuaron con precisión y extrema precaución. Cada segundo transcurría con tensión. Un movimiento en falso podría haber convertido el corazón de Dresde en una zona de desastre. Tras horas de delicado trabajo, el equipo preparó una detonación controlada para neutralizar la amenaza de forma segura. No se trataba solo de limpiar una reliquia del pasado. Se trataba de reconocer la historia, un capítulo brutal que aún tiene el poder de paralizar la vida moderna. Incluso décadas después, los ecos de la guerra aún pueden sacudir el suelo que pisamos, literalmente. Número 7. Encuentran un arsenal enterrado en una escuela de Tokio. Lo que comenzó como un proyecto de construcción rutinario en una escuela primaria de Tokio, se convirtió rápidamente en una escena sacada directamente de las páginas de la historia. Escondidos bajo el patio de recreo, los trabajadores descubrieron miles de armas, granadas, morteros, balas e incluso proyectiles de artillería de la Segunda Guerra Mundial, todos enterrados y olvidados desde los últimos días de la guerra. Durante décadas, generaciones de niños habían jugado sobre este arsenal oculto, completamente inconscientes del peligro que acechaba justo bajo sus pies. En cuanto se descubrió la primera arma, la policía y los artificieros acordonaron rápidamente la zona. Cada movimiento debía realizarse con extrema precaución. Un paso en falso podría haber provocado una explosión devastadora. Los investigadores creen que estas armas fueron enterradas apresuradamente cuando Japón se enfrentaba a la amenaza de invasión, en un intento desesperado por ocultar lo que no se podía retirar. El proceso de limpieza fue lento y minucioso, ya que cada proyectil oxidado representaba un riesgo real e inminente. Cada pieza contaba una historia, un momento congelado de una guerra que una vez conquistó al mundo entero. Incluso en ciudades reconstruidas de escombros y ruinas, el pasado aguarda silenciosamente bajo la superficie, listo para sacudir el presente sin previo aviso. La escuela avanzará, pero el recuerdo de lo encontrado permanecerá. Número 6. Torreta de tanque alemán descubierta en Polonia. Un minuto están cultivando, al siguiente han descubierto un tanque Panzer alemán medio enterrado en la tierra. En un campo tranquilo en Polonia, un trozo de historia olvidada volvió a la luz. Los agricultores que trabajaban la tierra tropezaron con algo enorme enterrado bajo la tierra. La torre oxidada de un tanque Panzer III alemán de la Segunda Guerra Mundial, que sobresalía a medias del suelo. La reliquia parecía casi congelada en medio de la batalla, oculta durante décadas por la tierra misma. Los expertos creen que el tanque probablemente fue abandonado o destruido durante los brutales enfrentamientos en el frente oriental. Con el tiempo, los restos fueron devorados por la naturaleza, perdidos bajo capas de tierra y memoria. Desenterrarlo no fue fácil. Las tripulaciones tuvieron que moverse con cautela, sabiendo que el viejo metal podía ser inestable, o peor aún, descansar sobre proyectiles sin explotar. Cada rasguño de tierra revelaba otra cicatriz de un campo de batalla olvidado hace mucho tiempo. De pie junto al tanque, es inevitable sentir el peso del pasado presionando. Esto no era solo una máquina, fue parte de un momento brutal y caótico en la historia, que ahora emerge a la superficie una vez más. Algunas reliquias no permanecen enterradas para siempre. Algunas luchan por regresar, exigiendo que el mundo recuerde lo que tanto se esforzó por olvidar. Número 5. Rescatado de un lago ruso. Durante casi 80 años, un avión de guerra soviético durmió bajo un lago ruso, hasta ahora. Recientemente, las tripulaciones sacaron de las profundidades los restos de un Ilyushin Il-2 Sturmovik, uno de los aviones de ataque terrestre más temidos de la Segunda Guerra Mundial, sepultado durante mucho tiempo en el barro y la sombra. Apodado el tanque volador, este caballo de guerra soviético fue una fuerza implacable que ayudó a cambiar el rumbo de la guerra contra las tropas alemanas en el brutal frente oriental. Recuperar el avión no fue tarea fácil. Había sido tragado por casi 80 años de cieno y oscuridad, como un fantasma atrapado bajo una tumba acuática. Extraerlo no se trataba solo de rescatar metal oxidado.
Era como desenterrar un momento congelado en la historia, devolviendo la vida a uno de los capítulos más duros e implacables de la guerra. A pesar de su larga inmersión, gran parte del avión permaneció sorprendentemente intacto. Estrellas soviéticas descoloridas se aferraban tenazmente a las alas, mientras que la maltrecha cabina susurraba la silenciosa e inquietante historia del piloto, que luchó ferozmente y probablemente dio su vida en algunas de las batallas más feroces que la guerra presenció. De pie junto a los restos, casi se puede sentir el peso de la pérdida y la supervivencia presionando. Había sido tragado por casi 80 años de cieno y oscuridad, como un fantasma atrapado bajo una tumba acuática. Extraerlo no se trataba solo de rescatar metal oxidado, era como desenterrar un momento congelado de la historia, devolviendo la vida a uno de los capítulos más duros e implacables de la guerra. A pesar de su larga inmersión, gran parte del avión permaneció sorprendentemente intacto. Número 4. Reliquia provoca la evacuación alemana. El rugido de la maquinaria pesada se detuvo abruptamente cuando los trabajadores descubrieron algo que nadie quería encontrar. Una enorme bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial enterrada bajo una obra en construcción en Ludwigshafen, Alemania. Una enorme bomba de la Segunda Guerra Mundial fue desactivada de forma segura en Dortmund, Alemania. En cuestión de minutos, la policía evacuó a más de 18 personas. Las calles quedaron en silencio, los negocios cerraron sus puertas, y sectores enteros de la ciudad permanecieron paralizados bajo el peso de una amenaza invisible. No se trataba de una simple reliquia de tiempos de guerra. Lo que encontraron desencadenó una carrera contrarreloj. Enterrada en las profundidades de la superficie, no había un proyectil cualquiera, sino una bomba británica de los bombardeos aliados, aún con la potencia suficiente para arrasar una manzana entera. Puede que hubieran pasado décadas, pero el peligro era muy real. Los escuadrones antibombas actuaron con precisión quirúrgica, conscientes de que un solo error podría reducir el paisaje urbano a escombros. La operación se prolongó durante horas, cada momento marcado por la tensión, hasta que finalmente la bomba fue neutralizada. Puede que la Segunda Guerra Mundial haya terminado, pero sus ecos aún resuenan bajo nuestras calles. Las ciudades llevan cicatrices ocultas, esperando en silencio, hasta que momentos como este nos recuerdan que la historia no siempre permanece enterrada. Número 3. Aviones perdidos de la Segunda Guerra Mundial. Exploradores han descubierto un avión de la Segunda Guerra Mundial perfectamente conservado dentro del USS Yorktown, hundido en las profundidades del Pacífico desde 1942. Este portaaviones, que cayó durante la crucial batalla de Midway, guardaba en su interior esta extraordinaria cápsula del tiempo marina. El avión, atrapado en el casco destrozado del barco, permanece como un testigo silencioso de aquella feroz batalla, con su cabina y estructura conservadas por las aguas frías del océano. Este hallazgo no solo representa una reliquia histórica, sino un puente tangible hacia uno de los momentos más significativos de la guerra en el Pacífico. Número 2. Reliquias familiares ocultas en latas de leche. Era una tarde cualquiera para un adolescente en Polonia, hasta que una pala golpeó algo sólido bajo tierra. Enterradas en las profundidades, había 2 latas de leche maltratadas. Pero no eran solo reliquias agrícolas antiguas. En su interior, estaban repletas de artefactos invaluables de la Segunda Guerra Mundial, que pertenecieron a una familia aristocrática prusiana. Joyas, documentos, platería, e incluso cartas personales, todo congelado en el tiempo, oculto mientras la guerra se acercaba. Estas latas fueron enterradas cuidadosamente por la familia del conde von Finkenstein, desesperada por proteger su legado antes de que las fuerzas soviéticas arrasaran la región. Durante décadas, las latas permanecieron intactas, sobreviviendo al clima, la guerra y el paso del tiempo, olvidadas por casi todos. Cuando el adolescente finalmente las abrió, la escena en su interior se sintió casi irreal. Tesoros envueltos en historia, susurrando historias de miedo, pérdida y supervivencia. Cada objeto contaba una historia más profunda, encerrado durante uno de los capítulos más brutales de Europa. Los historiadores quedaron atónitos. Es increíblemente raro encontrar artefactos tan personales e intactos después de tantos años. Pero también plantea una gran pregunta. ¿Cuántos secretos más de la guerra siguen ocultos bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos? A veces, las historias más importantes no están colgadas en museos. Están enterradas justo debajo de nosotros.
Número 1. El pánico en el patio de recreo. Se suponía que era un lugar seguro para los niños, hasta que los equipos desenterraron explosivos activos de otra época. Cerca de un parque infantil en Gloucestershire, Reino Unido, los equipos descubrieron bombas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial enterradas a gran profundidad. Casi 200 bombas sin explotar de la Segunda Guerra Mundial fueron encontradas enterradas bajo un parque infantil en el norte de Inglaterra, convirtiendo la zona en una escena que parecía sacada de una película de guerra. En cuanto se dieron cuenta de lo que habían encontrado, la policía intervino y clausuró toda la zona de inmediato. Un escuadrón antibombas estableció rápidamente una zona de seguridad de 100 metros mientras trabajaban para asegurar el lugar. No es broma. Saber que había explosivos activos justo debajo de un parque infantil es una auténtica pesadilla. Resulta que este lugar se usó para entrenamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial. Con el paso de las décadas, todo el mundo simplemente lo olvidó. Parques, casas, todo se construyó en tierra, aún plagado de peligros ocultos. Por suerte, los especialistas pudieron retirar las bombas de forma segura antes de que algo saliera mal. Sin heridos, sin daños materiales, solo una seria llamada de atención para todo el pueblo. Nos vemos en el próximo video.